16 de junio, ya se fue la primera quincena de el mes del verano, el primer mes del verano. Y calor, pero gracias a Dios no hay ninguna tormenta prevista para buen ratito. Hoy yo quiero demostrarles a ustedes la sinergia que existe entre los programas de Noti1 y cómo cada cual servimos de agentes provocadores para otros que están precisamente en la estación y nos obligamos en nuestra competencia por los espacios a pensar todavía más profundamente. Hoy la culpable es Carmen Jové, así que si alguien está escuchando, Carmen ya tiene que estar de camino para el canal, para ABC, pero ella es la responsable. Porque ahorita entró en una dinámica con sus paneles, examinando una de las noticias del día sobre el auge del voto mixto y el voto candidatura y las desafiliaciones. Y Carmen es así, ella las tira como quien no quiere la cosa y provoca y entonces obliga a uno a pensar y a sentarse a hacer el listado. Yo quiero advertirles que a todos los partidos que papá hoy dará una lección magistral sobre el tema planteado por la reina de las noticias de Puerto Rico. Se trata de la rebelión de los electores sumisos y el porqué. Yo sé que Jorge Santini está escuchando y si no está escuchando, sáquenlo de la reunión para que grabe esto. Y lo mismo se lo digo a Calderón Cerame en el Partido Popular. Los del PIB saben para dónde van. Y a la Comisión Estatal de Elecciones. Quiero primero dar crédito a uno de los mejores estudiosos de las elecciones, de los números electorales, que provee hoy la información. Se trata de don Manuel Álvarez Rivera, que como siempre nos ayuda a entrar en las profundidades de esta nueva realidad electoral. La historia está en la página 10 y voy a resumírsela brevemente. En el año 24, por primera vez en 9 precintos de 114 que tiene la isla, el voto mixto superó el voto íntegro por primera vez. En el año 20 y en el año 16 y anteriormente nunca había pasado esto ni en un solo precinto. Y ese surgimiento del voto mixto por candidatura se dio más fuerte en los precintos metropolitanos, San Juan 1 al 4, Cataño y Guaynabo, que son los sectores más educados y de mayor ingreso. Es decir, los precintos más afluentes y votaron y educados votaron en proporción mucho más mixto y candidatura. El voto íntegro en la estatal aún así sigue siendo mayoritario, 58%, y fue desde hace, en el año 2012, fue 96%. Hoy en día el voto mixto supera el 40%. En distintas papeletas. Y yo quiero entonces dedicarme a profundizar. Le agradezco a los compañeros y a Carmen que empezaran a tocar el tema porque me obligaron a sentarme a hacer algo que no sé, es algo que hace tiempo no hacía. A bajar las razones y a activar las neuronas un poquitito. Este fenómeno comenzó y coincidió con la quiebra de Lela. Es un fenómeno
que empieza fuerte en el año 16, en el año 20, en el año 24, e incluye un transpartidismo ideológico que no solamente se circunscribe a voto mixto en las papeletas electorales, es decir, de candidatura y de partido, sino que también se refleja en los votos plebiscitarios. En la papeleta plebiscitaria, el 40% de los que votaron estadidad no votaron por Pedro Pierluigi, pues digo, por Jennifer González. Así que eso es bien interesante cómo se va dando esto. Y claro, siempre en Puerto Rico ha habido candidatura, siempre en Puerto Rico ha habido cuartos, quintos y sextos partidos. Siempre ha estado ahí, pero nunca había prendido. Y entonces nos tenemos que preguntar por qué. Yo tengo hoy cerca de 40, 50 razones que tienen que explicar el por qué, y si estuviera explicándolas, estaría 5 horas sobre el tema. Pero obviamente, este es lo que tenemos, lo que nos queda de este segmento. Son 20 minutos y un poquito más que coja a la vuelta. Y Ana y Peter, les voy a pedir que vayan apuntando, que están hoy en el panel, porque vamos a dedicar toda la hora y a lo mejor un poco más sobre la rebelión del elector sumiso. Para empezar, les tengo que decir que este fenómeno, que yo sepa, no se discute en el seno de los partidos. Este análisis profundo no lo hace, ni se sientan a hacerlo los comisionados electorales y mucho menos los directorios y juntas de los partidos, porque requiere mucho análisis, mucho tiempo, y la superficialidad es la que recorre esto. Y me parece conveniente que en términos de los dos partidos mayores hay un contraste en las direcciones. En el caso del PNP es Jorge Santini, que pasó ya por todas las pasos de la política y tiene las canas para entender, pero que no es criatura de estos tiempos. Y en el caso del Partido Popular, Calderón Cerame, que es criatura de estos tiempos y que no conoce las urdimbres ni conoce los detalles de la pegatina que mantenía a los partidos unidos durante la época de los 60, los 70, 80 y hasta los 90. Por lo tanto, como cada cual adopte cambios o ajustes a hacer esto, pues ciertamente va a determinar el éxito o el fracaso de ambos partidos. Y no incluyo al PIB porque el PIB hace tiempo le pasó por arriba a los dos partidos mayores y ha hecho escante y ha ganado muchísimo con esto. El PIB domina la materia. Y yo sé y me consta que este tipo de análisis intelectual, académico, electoral, se hace a profundidad en el Partido Independentista Puertorriqueño, que les permite puntear correctamente los temas, las causas y los lugares, y ha provocado un crecimiento desmedido en los votos por Juan Dalmau, que ha sido el candidato casi eterno desde desde la década pasada. Ok. ¿A qué se debe el crecimiento al 40% del voto mixto y desafiliado? Pues vamos a empezar. Los políticos abandonaron las insignias y sustituyeron la insignia o el pertenecer
el orgullo de pertenecer a un colectivo electoral por el culto a los personalismos. Esto comenzó, yo les diría a ustedes, con Rafael Hernández Colón bailando en la discoteca camino a las elecciones del 84. Pedro Rosselló refinó el arte con los pantaloncitos y la campaña del año 92. Y de ahí para abajo, Sila Calderón siguió con Mira qué linda, Aníbal Acevedo Vilá con la figura del caudillo. La campaña Luis Fortuño se hizo alejada del partido, bastante alejada del partido, y fue una campaña independiente del partido, porque había muchos rosellistas pegados al partido. Y Ricardo Rosselló lo elevó a otro nivel con Boricua Ahora Es y sus candidaturas independientes hasta llegar a estos tiempos. Es decir, la adhesión que había al partido se desapareció, y el orgullo que había al partido, y nos convertimos en seguidores, en un fan club de fulano. Entonces salieron, ¿verdad?, los rosellistas, los silistas, los anibalistas, los fortuñistas, los García Padilla, los rosellistas de nuevo, los seguidores de Wanda Vázquez, los pierluisistas, los yengoístas. Y en el Partido Popular ocurrió algo muy similar. El culto al personalismo comenzó a socavar. Y les digo algo, o sea, esto no es nada nuevo. Muñoz Marín, el culto al personalismo más grande que ha habido en Puerto Rico es el de Luis Muñoz Marín. Pero Ferré tumbó eso. Entonces vino Carlos Romero y lo recogió, pero nunca a los niveles, porque tanto Romero Barceló como Rafael Hernández Colón supieron y sabían que tenían que trabajar dentro del partido, amarrando al partido. Y esa es la diferencia de lo que pasó después del 90. Segundo, las ideologías, lo que era la comunalidad de intereses en los partidos, se cambió y ahora eran las causas, ahora son las causas, que si la causa ambiental, que si la causa religiosa, que si los antivacuneros, que si los sindicatos, que si el empresariado. Es decir, las causas individuales ganaron más peso que la ideología o la comunalidad del partido. Y todo esto se retroalimenta, o sea, no es que una cosa venga a la otra, todas están hilvanadas, ¿no? Y ante la ausencia de esa pegatina ideológica o pegatina de principios, el populismo sustituyó el discurso dentro de los partidos y las campañas. Y ese populismo, que es igual para todos, no solamente igualó a los partidos, a los candidatos, sino que desdibujó las diferencias ideológicas. Y entonces lo hizo en fichas intercambiables, porque todos son igualmente populistas, algunos en un grado más, otros en otro grado menos. Y usted puede cambiarlos y los ve en la legislatura todos los días y se comportan como populistas. Y no hay diferencia, porque son oportunistas. Y ese populismo borró la diferencia entre un popular y un PNP, entre un pipiolo y un PNP o un popular.
lo desdibujó. Y eso me trae a la separación de la papeleta electoral. Y déjeme decirle, en cuanto al populismo, obviamente no es lo mismo una agenda conservadora como la que tenía don Luis Ferré, de gobierno limitado, de gobierno eficiente, a una agenda más populista y socialista como la de Muñoz, a las agendas del socialismo duro que representó el PIB en los 70 y el PSP en los 80. Y entonces el populismo se convirtió en más de lo mismo. Otro de los cambios fundamentales fue uno de los errores más bárbaros de Pedro Rosselló, la papeleta municipal. Cuando usted saca el alcalde, que es la grúa, el imán, la figura fuerte de la papeleta del partido, blanca, y corrían en el rabo del gobernador, usted mató el partido, porque los alcaldes descubrieron que podían ser electos sin necesidad del partido ni del caudillo del partido, y se declararon independientes, agentes libres. Y eso debilitó en gran medida las estructuras. De hecho, el partido más afectado por eso fue el Partido Popular, porque en el Partido Popular los alcaldes eran de verdad caciques. Y eso ha permitido que en el Partido Popular la mitad de los municipios haya perdido la mitad de los municipios. También tenemos que hablar de lo que es el debilitamiento de las estructuras del partido. En la medida en que el interés se concentra en las candidaturas, se concentra en el populismo, se concentra en San Juan, se van desactivando aquellas actividades sociales y comunitarias que ataban a la gente de un mismo partido. Los mítines, las reuniones de marquesina, las banderas en la casa. Era un orgullo exhibir la pava o la palma o la bandera verde. Era un orgullo, la gente sentía porque se sentía identificada con esa causa. Y en la medida en que se fueron perdiendo las actividades comunes, comunitarias del partido, se fue erosionando su fuerza. También hay que hablar de las ideologías irrealizadas, la promesa incumplida. 75 años de promesa de estadidad ahora, o el ELA que se ve, o el desarrollo del ELA, o el crecimiento del ELA, o la refundación del Estado Libre Asociado y toda la madre. Y la erosión de los mensajes en el Partido Popular. El ELA se fuñó, se quebró. La gente ya sabe que la colonia es cochina, es asquerosa, es corrupta y es criminal. De hecho, 75% del país lo cree ya. Y entonces abandonan los temas aglutinadores, los 4 pilares del ELA, la autonomía, el progreso que se ve, lo mejor de 2 mundos. Los estadistas, la estadidad ahora se acabó. Ahora no hay ambiente. Ese es el tema. Y el estadoísmo pensó en su liderato que podía engañar a su público y a su gente de partido poniéndoles un plebiscito tontejo al final de cada cuatrenio, desde el año 2012. De hecho, lo hizo Rosselló. Rosselló fue Pedro Rosselló, el primer culpable de esto. Ustedes recordarán que en el año 93 convocó un plebiscito y me dijo, a mí no me importa, yo cumplí la promesa. Y en el 98, a pie forzado, convocó otro plebiscito
en el medio de los barruntos de Vieques. Y de ahí para abajo, Fortuño convenientemente convoca un plebiscito para ver cómo aglutinaba el partido, y de hecho casi lo hace. Y entonces vino Ricardo Rosselló y fuerza un plebiscito a destiempo en el 17. Vienen con el plebiscito del 20, el plebiscito del 24, pero ellos convocan, ganan la estadidad y se van, se fuñen, se desaparecen a administrar la colonia. Eso causa fatiga, eso causa frustración. Y la pegatina principal de los estadolibristas, que era la autonomía, los pilares del ELA, se fuñó. Más encima entraron los elementos del separatismo, de la República Asociada, producto del meloneo, y eso acabó con el ELA. El meloneo, sí, Güelito acabó con las teorías del ELA y todo aquello. Al igual que toda esta cuestión de los trucos de los plebiscitos y todo esto dentro del PNP, y cuando llegan al poder no gastan un solo centavo en lo que tienen que hacer, que es descolonizar, frustró a la gente. Y en el PNP lo que pegaba, lo único que unía, era la estadidad. Y obviamente en el Partido Popular el meloneo tenía fecha de expiración, porque le prometían villas y castillas, le prometieron desde los tiempos de Hernández Colón que vendría la soberanía, que venía un ELA territorial no colonial, que soberano, que venían fondos en bloque, que había ciudadanía americana y todo aquello. Y los independentistas dijeron, pero después de Maravilla, que fue lo que utilizaron, dijeron, no, espérate un momentito, vamos a votar popular, mejor ser rabo de león que cabeza de ratón. Y entonces vinieron en el 84, y que si la constituyente y la prostituyente, que si el Spanish only, que si la cuestión de ir a España, la hispanización, todas aquellas cosas, que si la enmienda Vizcarrondo, que si la nueva tesis, que si el pronunciamiento de agua es buena. Y pasaban los años, le prestaban el voto en el 84 y nada. Le prestaron el voto en el 88 y nada. Le prestaron el voto en el 92 y en el 96 y lo votaron. Le prestaron el voto a Sila y nada. Le prestaron el voto a Aníbal y nada. Le prestaron el voto a Agapito y nada. Y se hartaron. Se hartaron, como los estadistas se hartaron. Porque lo que los ataba, lo que ataba al meloneo era la posibilidad de la realización del sueño de la independencia y de la soberanía. Y como el Partido Popular les prometió, Rafael les prometió la tierra prometida y nunca lo produjeron, hicieron como el jíbaro, casa sola y rancho aparte y arrimado nunca más. Eso nos trae en la estadidad. Hemos llegado al punto que la gobernadora ha dicho que este año, que no hay ambiente en este cuatrienio, que ella pues se limitará a ir todos los marzos, el Día de la Ciudadanía, a recordar que está viva la estadidad. Ustedes ven, eso pues, dice, ¿qué diablo yo voy a votar por esta gente? Si esta gente tienen de estadista lo que yo tengo de marciano. Y entonces, les recuerdo que el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular ganó 3 plebiscitos, 67, 93 y 98. Sí, 98 lo ganaron con ninguna de las anteriores. Y el PNP ganó 4 plebiscitos, 12, 17, 20, 24. Y enos aquí. En el PNP también ocurre una ruptura de los partidos nacionales. Luis Ferré, que era republicano, entendía que los estadistas solos no ganaban y que había un saco de demócratas en el Partido Popular que él necesitaba para ganar en el 68, y creó la idea del Partido Sombrilla, donde podían coexistir los demócratas y republicanos
aunque la mayoría era republicana, por el bien de la estadidad. Y Carlos Romero Barceló respetó eso, al igual que Pedro Rosselló. Hasta ahí. Hasta ahí. La situación cambió dramáticamente. Y de hecho, había la coexistencia con Luis Fortuño también. Pero la situación cambió dramáticamente con el advenimiento de MAGA, de Trump en la política nacional del año 2013. Y entonces los estadistas puros, republicanos mayormente, dijeron, espérate, no, ¿para qué necesitamos esta gente? Nosotros somos trumpistas primero, somos republicanos primero. Si total, esta gente no nos va a llevar para la estadidad, estos demócratas son unos comunistas, unos socialistas, son unos woke, olvídate de eso, goodbye, se acabó. Y en vez de haber una cumbre o una conferencia de partidos nacionales dentro del partido, como lo había sugerido muchas veces Franklin López, el no haber una pegatina nuevamente ideológica rompe. Y entonces republicanos empiezan a votar conservadores y se van con el proyecto Dignidad. El PIB, por su parte, entiende que solo no gana. Y entonces viene con el embeleco de las alianzas. ¿Por qué? Porque el PIB copia el libro de Güelito, de Rafael Hernández Colón. Y entonces se inventa la gran idea de las alianzas y va creciendo poco a poco, al punto que se llevaron el 32% de los votos. Se clavaron el proceso al MBC, pero en realidad el MBC lo único son las tropas de asalto del independentismo, los activistas, los furibundos, los comefuegos, pero en realidad la masa electoral está en el Partido Independentista. Y esas son las primeras 13 razones. ¿Vieron por qué yo puedo estar aquí 5 horas explicándoles esto? Yo les dije que era una lección magistral. Y cuando hay lecciones magistrales, papá se toma su tiempo. Recuerden que yo estoy viejito, no me funcionan mucho las neuronas, me toma un tiempo explicarle las cosas, pero tarde o temprano les llego. Particularmente cuando ustedes escuchan este análisis sosegado, de viejito, de ancianito chocho, que les llega hasta la yugular. Cuando regrese de la pausa, seguimos con el análisis e integramos a Ana Quintero y a Peter Miller, que estoy seguro que están fascinados con este cambio de señales que le hice a última hora. Culpa de Carmen Jové. Regresamos, dejamos el video y venimos por Noti1 TV.